construcción con la hoja de cálculo Excel de tarifas de cubicación de 2 entradas y su aplicación a la cubicación de árboles. Las tarifas o tablas de cubicación de 2 entradas son funciones estadísticas obtenidas por ajuste de regresión que nos proporcionan el volumen del árbol. El volumen que nos proporcionan es el volumen medio unitario que en una determinada masa o área forestal cabe esperar con mayor probabilidad para un determinado diámetro normal y una determinada altura total. Estas tarifas o tablas de cubicación se pueden concretar en tablas de 2 entradas en las que, entrando con el diámetro normal de un árbol y con su altura total, obtendremos el volumen esperado de ese árbol. Las tarifas o tablas de cubicación de 2 entradas se construyen generalmente para una especie arbórea concreta y siempre para un área determinada. Estas tarifas de cubicación nos garantizan una cubicación precisa de las masas, áreas o conjuntos de árboles para los cuales se construyen, pero no nos garantizan una cubicación precisa de un árbol individual. Aplicada a un árbol individual, no podemos garantizar que el volumen que nos proporciona la tarifa es con total precisión el volumen de ese árbol. Para su construcción se debe tomar una muestra representativa de volúmenes, diámetros normales y alturas totales de árboles repartida en la masa o área a cubicar. Y con esos datos obtendremos la función estadística que nos proporcione el mejor ajuste de regresión. Normalmente el volumen de los árboles individuales se suele expresar en decímetros cúbicos, el diámetro normal en centímetros y la altura total en metros. La cantidad del número de árboles a medir para la construcción de la tabla dependerá fundamentalmente de la dimensión superficial del área de aplicación de la tarifa. No va a ser lo mismo si es un bosquete pequeño para el cual queremos construir la tarifa que si queremos construir una tarifa para una gran extensión de terreno ocupado por una determinada masa forestal. Influyen también otros factores como la precisión buscada, el presupuesto disponible, la tipología morfológica de los árboles que componen la masa forestal a cubicar, etc. Si tomamos como referencia al forestal belga Jean Rondeau, de una manera genérica podemos definir los tamaños de muestra que aparecen en la diapositiva. Si tomamos como referencia a los forestales franceses Pardet y Bouchon, entonces el número de árboles a muestrear para construir tarifas que aconsejan son los que quedan reflejados también en la diapositiva. Bien, vamos a ver cómo construir una tarifa de cubicación de 2 entradas con Excel para cubicar masas forestales. El que sean tarifas de cubicación de 2 entradas nos significa que para obtener el volumen vamos a tener que entrar en estas tablas con su diámetro normal y con su altura total. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que es un análisis de regresión. Mediante los ajustes de regresión establecemos una relación funcional entre los valores de una variable dependiente y los de una o varias variables independientes o predictoras. Como sabemos, en el ámbito forestal, con este tipo de ajustes pretendemos estimar valores de variables difíciles de medir en función de los de variables fáciles de obtener. El principal estadístico que nos informa sobre la fiabilidad de los ajustes de regresión realizados es el coeficiente de determinación, R². Puede tener valores comprendidos entre 0 y 1 y nos indica en qué porcentaje la función de regresión obtenida explica la variación de la variable y en función de la variable x. Cuando R² es igual a 1, el ajuste obtenido nos lo explica en el 100% de los casos. Si R² fuera 0,5 nos lo explicaría en el 50% de los casos, y cuando R² es igual a 0 o próximo a este valor, el ajuste es muy malo y no sería válido. La hoja de cálculo Excel nos permite realizar ajuste de regresión de 2 variables. Esta es una cuestión muy importante porque ahora vamos a intentar hacer tarifas de cubicación mediante ajustes de regresión en la que funcionan 3 variables, una variable dependiente, que es el volumen que vamos buscando, y 2 variables predictoras, que serán el diámetro normal y la altura total, y en principio parece que la hoja de cálculo Excel no nos puede servir para esto, pero vamos a ver que sí es posible. A la hora de construir una tarifa de cubicación de 2 entradas, lo primero que debemos hacer es tomar una muestra de datos de las 3 variables entre las cuales queremos establecer esta relación de regresión. Por un lado el volumen, que es la variable que vamos buscando, la variable dependiente, y por otro lado el diámetro normal y la altura total de un conjunto de árboles suficientemente representativos de las distintas dimensiones de la masa y que estén distribuidos por todo el área en la que deseamos establecer
esta relación entre el volumen y los diámetros normales y las alturas de los árboles. Vamos a considerar los diámetros normales en centímetros, las alturas totales de los árboles en metros y los volúmenes estimados de los árboles en decímetros cúbicos. Y nosotros lo vamos a hacer con datos de 40 árboles distribuidos por una pequeña superficie forestal. Para construir una tabla de ubicación de 2 entradas con la hoja de cálculo Excel nos encontramos en principio con un inconveniente, y es que Excel solo realiza ajustes de regresión entre 2 variables. Una variable dependiente, que en nuestro caso sería el volumen, y otra variable independiente o predictora, que en nuestro caso no es una sola, sino que son 2, que son el diámetro normal y la altura. Para solventar este problema nos construiremos lo que denominamos una variable combinada. Esta variable combinada está muy íntimamente relacionada con el volumen de los árboles y metemos dentro de ella, por así decirlo, el diámetro normal y la altura. La variable combinada en cuestión será el diámetro normal al cuadrado por la altura. A efectos del ajuste de regresión será una única variable, pero en ella habremos introducido los 2 parámetros del árbol que mayor relación tienen con su volumen, que son el diámetro normal y la altura. De esta manera ya podremos utilizar Excel para diseñar una tarifa o tabla de doble entrada que nos proporcione el volumen en función del diámetro normal y de la altura, aunque estadísticamente hayamos utilizado solo como variable predictora el producto del diámetro normal al cuadrado por la altura. Preparamos 2 columnas con sus correspondientes encabezados de tal manera que en la columna de la izquierda situaremos los valores de la variable independiente o predictora, que en este caso es la variable combinada de su n cuadrado por h, y en la columna de la derecha tendremos los valores de la variable que vamos buscando, que es el volumen en decímetros cúbicos. Tendremos así una función que nos proporcionará el volumen del árbol a partir de las 2 variables que más influyen en el mismo. Pero a efectos estadísticos, para su ajuste mediante la hoja de cálculo Excel, habremos utilizado una única variable predictora, que será la variable combinada de su n cuadrado por h, como ya hemos señalado. En Excel seleccionaremos las 2 columnas e insertaremos un gráfico de dispersión. Con el ratón presionamos sobre la nube de puntos y nos aparecerá un desplegable en el que elegimos agregar línea de tendencia. Seleccionamos agregar línea de tendencia, nos aparecerán distintas opciones de ajuste entre las 2 variables, y y x, que en este caso son y, el volumen, y x, el diámetro normal al cuadrado por la altura. En principio Excel nos va a ofrecer por defecto la función de ajuste lineal. Seleccionamos presentar ecuación en el gráfico y el valor de r cuadrado en el gráfico, es decir, el coeficiente de terminación, y directamente nos aparecerá sobre el gráfico la ecuación correspondiente con su coeficiente de terminación correspondiente. Si elegimos la función exponencial, directamente nos aparecerá su ecuación y su r cuadrado. Igual ocurrirá si elegimos la función logarítmica, la función polinómica de segundo grado, o si elegimos la función potencial. Directamente nos aparecerá su ecuación y su coeficiente de terminación. De todas las funciones de ajuste ensayadas, elegimos la de mejor r cuadrado, el valor más próximo a 1. En este caso va a ser la función potencial. Esta será la que nos proporcionará en el área muestreada el volumen de los árboles en decímetros cúbicos en función de su diámetro normal en centímetros y de su altura total en metros. Si yo particularizo para valores de diámetros normales y de altura esta función obtenida, directamente tendré la tabla de doble entrada que hemos reflejado en el transcurso de este vídeo. Vamos a ver cómo en un par de minutos se puede elaborar una tabla de ubicación de 2 entradas con la hoja de cálculo Excel directamente sobre dicha hoja. En el caso que estamos considerando, disponemos de 40 árboles, de los datos de 40 árboles, de sus diámetros normales, de sus alturas totales y de sus volúmenes en decímetros cúbicos. Nos vamos a crear la variable combinada, como hemos dicho, del diámetro normal al cuadrado por la altura de todos los árboles de esos 40 que hemos muestreado en el área para la cual queremos construir la tarifa. Entonces, el diámetro normal al cuadrado por la altura, vemos que es 1682 centímetros cuadrados metros. Extendemos esa operación a los 40 y tendremos la variable combinada de n cuadrado h de todos los 40 árboles muestreados. Ahora vamos a proceder al ajuste. Para proceder al ajuste nos copiamos a nuestra derecha
de la columna de la variable que va a ser la predictora, que es la variable combinada, los valores de los volúmenes correspondientes de los 40 árboles muestreados. Una vez que tenemos en la columna de nuestra izquierda la variable predictora y en el de la derecha la que vamos buscando, seleccionamos las dos columnas, insertamos un gráfico de dispersión, seleccionamos todos los puntos de la nube, nos agregamos línea de tendencia. Al agregar línea de tendencia, por defecto nos aparece el ajuste lineal. Decimos que nos aparezca el coeficiente de terminación R cuadrado y la ecuación en el gráfico, y ahí nos aparecen. Vamos viendo qué valores tiene R cuadrado. Vemos que con la función lineal es 0,93. Elegimos la exponencial, vemos que da menos. Elegimos la logarítmica, vemos que el valor es más deficiente. La polinómica de segundo grado sería del mismo orden. Y la potencial nos da claramente un mejor coeficiente de terminación. Es esta ecuación la que consideramos como la tarifa en cuestión de doble entrada que vamos buscando, la que nos da el mejor ajuste. Vamos a ver ahora cómo se aplica la tarifa de cubicación de dos entradas a la cubicación de masas. Nosotros disponemos de la tarifa de cubicación que hemos obtenido, que ya hemos reseñado. La manera de aplicarla para conocer el volumen en metros cúbicos por hectárea de los árboles en un área forestal, pues sería de la siguiente manera. Siempre tenemos que partir del número de árboles de pies mayores y su distribución por diámetros y alturas. Es decir, nosotros, después de haber realizado un inventario, sabemos cuántos árboles hay por hectárea y cómo están distribuidos por clases diamétricas y por alturas. En este caso tenemos 420 pies por hectárea con su distribución de frecuencias de diámetros y alturas agrupados en clases diamétricas de 5 centímetros de amplitud a partir de un diámetro mínimo inventariable de 22,5 centímetros. La clase diamétrica 25 centímetros tendrá una amplitud de 5, como hemos señalado, y comprenderá todos los árboles que estén comprendidos entre 22,5 y 27,5 centímetros. La siguiente clase diamétrica, la de 30, agrupará dentro de ella a todos los árboles de diámetro normal comprendidos entre 27,5 y 32,5 centímetros, y así sucesivamente. Entonces, así tenemos cómo están distribuidos esos 420 pies por hectárea. Las alturas correspondientes a estas clases diamétricas las habremos obtenido mediante una relación de regresión alturas-diámetros normales realizadas con los datos de los árboles muestras medidos durante la realización del inventario. Una vez que disponemos la función de distribución de alturas y de diámetros de esos 420 árboles, disponemos una nueva columna en dicha función de distribución en la que reflejamos el volumen medio unitario que nos proporcionará la tarifa de cubicación de dos entradas disponibles. Si yo particularizo la tarifa de dos entradas que nos hemos elaborado para esa zona para 25 centímetros de diámetro y para su altura correspondiente a los árboles de ese valor diametral, que es 11,5 metros de altura, tendremos el volumen medio unitario en decímetros cúbicos esperado para los árboles de esa clase diamétrica, que en este caso es 224,7 decímetros cúbicos. Si particularizo para 30, tendré el volumen esperado para los árboles de la clase diamétrica 30, que será 368,1 decímetros cúbicos, y así sucesivamente. Tengo los distintos volúmenes unitarios que corresponden a las distintas clases diamétricas de las que dispongo en la masa en cuestión. Conocidos los volúmenes medios unitarios para cada clase diamétrica, pasando el volumen medio unitario de cada clase diamétrica a metros cúbicos, lo cual haré dividiéndolo por 1000, y multiplicando el valor en metros cúbicos de cada clase diamétrica por el número de pies por hectárea que hay de árboles de esa clase diamétrica, tendremos el volumen total de la masa expresada en metros cúbicos por hectárea correspondiente a cada clase diamétrica. Por ejemplo, en el caso de la clase diamétrica 25 tendremos 224,7 decímetros cúbicos. Si lo divido por 1000, tendré el volumen unitario en metros cúbicos que será 0,2247. Eso multiplicado por 125 me dará el volumen total en metros cúbicos por hectárea de los árboles de la clase diamétrica 25. Hago la misma operación para los de la clase diamétrica 30, para la clase diamétrica 35, para la clase diamétrica 40
y tendré los volúmenes totales en metros cúbicos por hectárea que corresponden a cada clase diamétrica. Si sumo los volúmenes que corresponden a las distintas clases diamétricas en metros cúbicos por hectárea, pues tendré el volumen total de la masa en metros cúbicos por hectárea. En este caso es de 179,6 metros cúbicos por hectárea. Estos valores son los valores obtenidos con una parcela media de todas las que hemos replanteado en la superficie en la que hemos hecho el inventario. Luego, una vez que conocemos la superficie de la masa inventariada, vamos a suponer que fueran 200 hectáreas, multiplicando esos 179,6 metros cúbicos por hectárea por las 200 hectáreas de la superficie que hemos inventariado, tendríamos el volumen total de todos los pies mayores existentes en esa superficie forestal. Vamos a ver cómo se aplicaría la tarifa de cubicación a la cubicación de una masa forestal. Disponemos de los datos de diámetros y alturas de 420 árboles distribuidos por clases diamétricas. Entonces, con la tarifa de cubicación, aplicando la tarifa de cubicación a la clase diamétrica 25, cuya altura es 11,5, particularizamos el diámetro normal y la altura para esos valores y tendremos el volumen medio unitario que con mayor probabilidad cabe esperar para los árboles de la clase diamétrica 25. Vemos que es 224,7 decímetros cúbicos. Esta operación la extendemos al resto de clases diamétricas disponibles y obtenemos los volúmenes medios unitarios del resto de clases diamétricas. Ahora, estos volúmenes unitarios los pasamos a metros cúbicos. Para ello dividimos por 1000 cada volumen unitario, lo multiplicamos por el número de pies por hectárea en cada clase diamétrica correspondiente y obtendremos el volumen total en metros cúbicos por hectárea que corresponden a cada una de las clases diamétricas. Sumando todos estos volúmenes que corresponden en metros cúbicos por hectárea a cada clase diamétrica, tendremos el volumen total de la masa en metros cúbicos por hectárea, que en este caso es 179,6 metros cúbicos por hectárea.